El motor Continental emitía un sonido como el de un anciano carraspeando. Firme, pausado, con una leve desaprobación de toda la operación. A velocidad de crucero y a 1500 pies. Producía exactamente 65 caballos de fuerza, lo que significaba que producía justo lo suficiente para mantener al Piper L4 Grasshopper en el aire y nada más. El olor en la cabina era aceite y escape, y la suave dulzura de la lona estirada sobre las costillas del ala, cálida por el sol de septiembre. La palanca de cambios temblaba ligeramente en la mano derecha de mayor Charles Carpenter, como siempre temblaba a esa altitud en el avión, una vibración pequeña e íntima, como un perro esperando a ver si lo sacabas a pasear. Estaba pensando en un estudiante de Moliné. No pensaba en la batalla de Arracourt, que se desarrollaba a 6 kilómetros al este y producía columnas de humo visibles desde su circuito de observación. No pensaba en el quinto ejército panzer alemán, que la inteligencia había situado en algún lugar de las tierras de cultivo de Lorena. No pensaba en las 6 bazucas atornilladas a los puntales de sus alas, ni en los soportes de contrachapado que había construido a mano, ni en el circuito de disparo eléctrico que había conectado a través del panel de instrumentos. Pensaba en un chico al que había dado clase en segundo año de historia 3 años antes, un chico tranquilo, fácil de pasar por alto, que había escrito un trabajo extraordinario sobre la guerra del Peloponeso y que luego, cuando Carpenter le escribió una mención honorífica, pareció genuinamente sorprendido de que alguien se hubiera dado cuenta. A veces se preguntaba si ese estudiante estaría por allí, en algún lugar, si alguno de ellos estaría. A las 11:15 de la mañana divisó la columna de abajo y dejó de pensar en Moliné. 6 vehículos avanzaban por un camino rural entre 2 campos de remolacha de final de temporada. La misma tierra oscura y arcillosa de Lorraine que había estado observando durante 2 meses, surcada de huellas por el paso de blindados. La formación era dispersa. Un Panzer a la cabeza, luego un hueco, luego 2 Panzers más en estrecha sucesión, y luego 2 vehículos más ligeros a la zaga. Se movían hacia el noreste, en ángulo hacia una línea de árboles, avanzando con la paciencia particular de máquinas que nunca han tenido que apresurarse porque nada lo suficientemente pequeño como para apresurarse las ha amenazado jamás. Hizo un amplio círculo. El Continental zumbaba. Debajo de él, nadie levantó la vista. Lo que sucedió después no fue una decisión drástica. Esa es la parte que se pierde en el relato. Carpenter no se angustió. No sopesó el riesgo frente al deber ni calculó sus probabilidades de supervivencia. Ya lo había hecho todo. Semanas antes, sobre el terreno, durante varias tardes, con un nivel de análisis metódico que sus alumnos habrían reconocido como la misma calidad de pensamiento que él aplicaba a sus planes de clase. La decisión del 20 de septiembre de 1944 no fue sí. La decisión del 20 de septiembre fue solo el ángulo, la altitud, el momento. Empujó la nariz del saltamontes hacia abajo. El sonido del motor cambió a medida que aumentaba la velocidad aerodinámica, del carraspeo del anciano a algo con un poco más de urgencia. Los campos de abajo se hicieron más grandes, más detallados. Podía ver claramente los surcos de la pista. Podía ver el brillo del escape que se elevaba desde la cubierta del motor del Panzer Líder. Podía ver la escotilla. El comandante volaba con el torso fuera de la torreta, lo cual era una práctica habitual en terreno abierto y estaba a punto de convertirse en un grave error táctico. 600 pies. Presionó el interruptor de encendido, sintió la serie de sacudidas por la estructura del avión al salir los cohetes de los puntales y levantó el morro con fuerza. El Grasshopper se estremeció. Kerekchen se fue. Ya estaba ascendiendo. Debajo de él, el Panzer que iba en cabeza se detuvo. Una columna de humo oscuro se elevaba del compartimento del motor, ligeramente curvada por el viento otoñal. Regresó para dar otra vuelta. Retrocedamos 18 meses. El hombre que acababa de disparar cohetes antitanque desde un Piper Cub cubierto de tela sobre la llanura de Lorraine era, en todos sus aspectos y en toda su identidad profesional, un maestro de escuela. Charles Marston Carpenter nació en 1912 en Edgington, Illinois, en la llana zona rural al oeste del río Illinois, donde la tierra se extiende hasta el horizonte en todas direcciones y el sonido dominante en verano son las cigarras. Su padre era agricultor. La granja familiar desapareció en la maquinaria de la depresión sin ninguna ceremonia, como muchas cosas desaparecieron en aquellos años. No dramáticamente, sino gradualmente, y luego de repente desapareció por completo. Charles era lo suficientemente mayor para presenciar esto y lo suficientemente joven para que lo moldeara de maneras que no se anuncian. Se abrió camino a través de becas para estudiar. La Academia Militar Roosevelt en Aledo, Illinois, y luego el Centre College en Danville, Kentucky. Era un estudioso serio de la historia,
de esos que se preocupaban genuinamente por lo que Tucídides decía sobre la naturaleza humana, no solo por las fechas de las batallas. Se graduó, aceptó un puesto de profesor en Moliné, Illinois, y durante varios años hizo lo que hacen los estudiantes serios de historia que se convierten en profesores. Intentó explicar el pasado a los jóvenes que apenas comenzaban a comprender que el pasado tiene consecuencias. Tenía 30 años cuando ocurrió Pearl Harbor. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos y fue ascendido a subteniente. El ejército, tras evaluar sus habilidades y su experiencia previa en la estructura militar a través de la academia, lo asignó a la rama de artillería de campaña. Con la lógica específica de las decisiones de personal en tiempos de guerra, determinó que debía volar. Ni cazas, ni bombarderos. El Piper L-4 Grasshopper, variante de enlace y observación, volaba a baja altitud sobre formaciones amigas para transmitir por radio las coordenadas de artillería a las baterías inferiores. Oficialmente, era un observador aéreo de artillería. Su trabajo consistía en vigilar, ver las posiciones enemigas, interpretar la geometría del terreno desde arriba e indicar a los artilleros dónde colocar los proyectiles. Era un teléfono volador, en el lenguaje informal de la rama. Un teléfono volador útil, completamente desarmado y completamente vulnerable, que operaba a 1500 pies sobre combates de artillería activos. Llegó a Francia en el verano de 1944. Fue asignado a la 4ª División Blindada del Tercer Ejército del general George Patton. La 4ª División Blindada era una de las divisiones blindadas estadounidenses de mejor rendimiento en el teatro de operaciones europeo. Agresiva, bien comandada y constantemente a la vanguardia del avance aliado hacia el este desde Normandía. El Tercer Ejército de Patton había roto la península de Cotentin en agosto y avanzaba hacia Alemania a una velocidad que el plan de contingencia del alto mando alemán no había previsto. La 4ª División Blindada era la punta de lanza de esa lanza. Carpenter realizó circuitos de observación sobre el avance. Observó, desde 1500 pies, cómo era realmente el combate blindado a nivel táctico. No como lo describían los libros de historia, ordenado, esquemático, con símbolos de unidades moviéndose por los mapas, sino la realidad, que consistía en humo, vehículos en llamas y hombres intentando resolver problemas geométricos en condiciones que impedían la paciencia. Observó a los M4 Sherman enfrentarse a los tanques Panzer en campo abierto de Lorraine y vio a los Sherman perder combates que no deberían haber perdido porque la ecuación fundamental del blindaje de 1944 era incómoda. La placa frontal del glacis del Panzer tenía una inclinación de 55 grados y un grosor de entre 80 y 110 milímetros. El cañón estándar de 75 milímetros del Sherman, al conectar con esa placa en las distancias donde estos combates solían ocurrir, produjo chispas y una bolladura, no una muerte. Era profesor de historia. Entendía la diferencia entre la lección y el examen. La lección, doctrina del manual de campaña, ángulos de tiro, alcances de combate, demostraba que el Sherman era un vehículo adecuado para la guerra que libraba. El examen se desarrollaba debajo de él, y éste le estaba dando una respuesta diferente. La historia de cómo resolvió esto no comienza con las bazucas, sino con la parte superior de la torreta del Panzer. Los ingenieros alemanes que diseñaron el Panzer no eran tontos. Contaron con blindaje concentrado donde se esperaba que vinieran las amenazas. El frente, los costados, el mantelete del cañón. La lógica era sólida. El fuego antitanque provenía horizontalmente, desde otros tanques y cañones antitanque. Los aviones, al atacar, se acercaban rápido y en picado, lanzando bombas o disparando sus cañones en ráfagas de ametrallamiento, ninguna de las cuales era lo suficientemente precisa como para impactar con fiabilidad la parte superior de un tanque en movimiento. Por lo tanto, el blindaje del techo del Panzer estaba diseñado para fragmentos y cuasi fallos, no para ataques directos. La parte superior del casco tenía 16 milímetros de grosor. El techo de la torreta, 17. Suficiente para detener la metralla de un proyectil de artillería que impactara cerca. No estaba diseñado para detener una ojiva de carga hueca disparada directamente desde arriba. La bazuca estadounidense M11, en servicio con la infantería del ejército de los Estados Unidos desde 1943, disparaba un cohete A de 7,6 centímetros de diámetro, capaz de penetrar aproximadamente 100 milímetros de blindaje. Disparado contra la parte delantera de un Panzer, su eficacia era, en el mejor de los casos, marginal. La gruesa e inclinada placa podía ceder o no según el ángulo y la distancia. Disparado contra la parte superior de un Panzer, era categóricamente letal. La física no era sutil. 100 milímetros de penetración contra 17 milímetros de acero no eran un combate cuerpo a cuerpo.
eran una ejecución. La barrera entre estos dos hechos, la vulnerabilidad existía, el arma para explotarla existía. Era el lanzamiento. Un equipo de bazucas en tierra disparando hacia arriba no iba a impactar el techo de un tanque. La geometría era incorrecta. Lo que se necesitaba era una posición elevada que pudiera lanzar el cohete desde arriba a una distancia útil, con la precisión suficiente para impactar. Lo que necesitabas, en otras palabras, era un avión. Otros pilotos de Elbit en el sector del cuarto blindado tuvieron la misma idea, a grandes rasgos. A finales del verano de 1944, un puñado de pilotos de observación habían comenzado a experimentar con la instalación de bazucas en sus aeronaves, probando diversas configuraciones de los puntales y perfeccionando los circuitos de disparo. Los resultados fueron dispares. Algunas configuraciones funcionaron mejor que otras. Algunos pilotos fueron más efectivos que otros. Las aeronaves modificadas no fueron aprobadas oficialmente. Ninguna orden técnica de las Fuerzas Aéreas del Ejército autorizó el uso de portabazucas para el Piper L4. Los pilotos que lo hicieron operaron en una zona ambigua entre la iniciativa individual y la modificación no autorizada, y los resultados variaron lo suficiente como para que la respuesta del mando se basara principalmente en la observación, en lugar de en el estímulo o la prohibición. Carpenter construyó sus bastidores con madera contrachapada. 3 bazucas por lado, montadas en los puntales del ala sobre soportes de madera que él mismo moldeó, con los herrajes de montaje asegurados por medios que el lenguaje de la artillería llamaría prácticos y el lenguaje de sus estudiantes, improvisados. Los cables de encendido eléctrico recorrían la cabina hasta un sencillo interruptor cerca de su mano izquierda. Probó el sistema en tierra hasta que se sintió cómodo con el circuito. Consideró los ángulos y calculó la altitud y el vector de aproximación que colocarían el cohete en el techo del tanque a una distancia útil, considerando la velocidad de pérdida del Grasshopper de 59 km por hora y su velocidad máxima de picado antes de que las alas comenzaran a hacer cosas que se suponía que no debían hacer. Después de todo, había enseñado balística como parte del programa de historia militar. Entendía la física básica. El peso de 6 bazucas M1-1, aproximadamente 13 libras cada una. Añadía carga a una estructura con un peso bruto de 1.220 libras. El Grasshopper ya volaba cerca de su límite con piloto, combustible y radio. El peso adicional cambió su manejo. Voló con él lo suficiente como para comprender las diferencias, ajustó su técnica en consecuencia y llegó a una conclusión que sus colegas encontraron admirable y alarmante a partes iguales. El sistema era viable. Le puso nombre al avión, Rosie la cohetera, un eco deliberado de Rosie la remachadora, las mujeres de las fábricas estadounidenses que construían las máquinas de guerra. A veces pensaba en esas mujeres, las de las líneas de montaje de Moliné, Detroit y Pittsburgh, y creía que había algo que merecía la pena reconocer. Pintó el nombre en el morro con letras que probablemente fueran visibles para cualquiera que se encontrara a menos de 4,5 metros del avión, lo cual no era un público numeroso. Septiembre de 1944. Lorena, la batalla de Arracourt, fue el tipo de enfrentamiento que se desarrolla en el intervalo entre lo que un bando planea y lo que el otro permite. El tercer ejército de Patton había avanzado hacia el este con una velocidad notable durante agosto y septiembre, y esa velocidad había creado vulnerabilidades, líneas de suministro extendidas, flancos que no podían cubrirse por completo, la particular fragilidad del impulso cuando escasea el combustible. El quinto ejército panzer alemán, en proceso de reconstitución tras las retiradas de agosto, estaba reuniendo blindados para un contraataque diseñado específicamente para explotar esas vulnerabilidades. El objetivo era aislar al cuarto blindado del resto del tercer ejército, destruir o atrapar a los elementos de vanguardia y demostrar al mando aliado que la línea alemana en el este no estaba rota simplemente porque su borde occidental hubiera sido empujado. 300 tanques alemanes se estaban ensamblando para este propósito. El Panzer era el vehículo principal, el que presentaba mayores dificultades a los blindados estadounidenses, cuyo blindaje frontal absorbía el fuego de los Sherman mientras su cañón se enfrentaba metódicamente a ellos. Los comandantes alemanes no se equivocaban en su evaluación de la ecuación táctica. En campos de tiro estándar en las tierras de cultivo de Lorraine, el blindaje y el cañón del Panther proporcionaban a las formaciones alemanas ventajas reales que el entrenamiento y el número de estadounidenses debían superar a un coste considerable. Lo que no incluyó la evaluación de los comandantes alemanes fue a Charles Carpenter. La batalla comenzó el 18 de septiembre. Durante los 2 primeros días, la niebla matutina en la cuenca de Lorraine proporcionó a los blindados alemanes un escondite natural.
Los Panthers se materializaban entre la niebla a 400 metros, dentro del alcance en el que el cañón del Sherman podía responder eficazmente a la placa frontal del Panther, atacando y retirándose antes de que la niebla se despejara. El cuarto blindado contraatacó con habilidad y agresividad, aprovechando la movilidad y la coordinación. Pero el combate consumía vehículos y hombres a un ritmo que obligaba a los oficiales de Estado Mayor de la división a realizar cálculos con cierta dificultad. El 20 de septiembre amaneció despejado. La niebla desapareció a las 8, y a las 11 de la mañana la llanura de Lorena estaba despejada bajo el cielo otoñal y Carpenter ya estaba en el aire. Divisó la columna a las 11:15. Trazó un círculo. Evaluó. Empezó a descender. El ángulo de aproximación que había calculado lo situaba ligeramente por detrás y por encima del vehículo líder. No un ataque vertical puro, que el Grasshopper no podía ejecutar, sino un ángulo lo suficientemente pronunciado como para que los cohetes impactaran en la cubierta trasera del casco y el compartimento del motor en lugar de en la placa frontal. El compartimento del motor era la zona de ataque. El motor Maybach HL-230 de un Panther, con sus sistemas de combustible y refrigerante, era catastróficamente vulnerable al calor que generaba una carga hueca. El incendio del motor significaba, como mínimo, la inmovilización. Significaba que el vehículo se detenía y ocupaba el espacio por el que los vehículos que lo seguían intentaban pasar. El zumbido del motor Continental cambió de carácter al bajar el morro, no más fuerte, exactamente, pero sí más presente. La velocidad aerodinámica aumentaba hasta un punto en que la estela pasó de sonido ambiental a algo con viento, presionando contra el plexiglas. Podía oler el escape con más intensidad ahora, con el acelerador avanzado y el motor en marcha. La palanca transmitía la respuesta del fuselaje a la altitud y la velocidad de esa forma inmediata y física que tienen los aviones pequeños para comunicarse, no tanto a través de los instrumentos, sino a través de las manos y el asiento del piloto. Estaba ahora por debajo de los 300 metros, con el camino rural despejado abajo, el comandante del tanque líder aún en la escotilla abierta, aún inconsciente de que la categoría de amenazas que requería su atención acababa de adquirir una nueva categoría. A 600 pies, presionó el interruptor. 6 cohetes en rápida secuencia produjeron ruido, retroceso y una fuerte patada a través del fuselaje que su cuerpo ya había sentido antes, pero que nunca se normalizó del todo. El Grasshopper se encabritó y guiñó a la derecha. Corrigió el timón a la izquierda, levantó el morro con el mismo movimiento y ascendía antes del primer impacto registrado visualmente abajo. El retroceso de 6M1A1 disparando en una configuración modificada sobre un fuselaje de 200 kilos no fue trivial. Había preparado el terreno para ello. Lo manejó como un jinete maneja a un caballo que se encabrita, con anticipación y la decisión previa si debía permanecer en el suelo. Estaba a 900 pies y se inclinaba hacia la izquierda cuando miró hacia atrás. El Panther que iba en cabeza se había detenido. La cubierta del motor emitía una columna de humo oscura y aceitosa, propia de los motores de tanque en llamas, diferente del fuego en las orugas y del fuego en el compartimento de la tripulación, con un color y una textura reconocibles para cualquiera que lo hubiera observado a 450 metros de distancia. Detenido y en llamas, un vehículo ya ocupaba la carretera. Los vehículos que la seguían se separaban. La formación en columna se disolvía a medida que cada comandante determinaba, independientemente, que permanecer agrupados no era aconsejable. Esta disolución creaba exactamente el panorama táctico que Carpenter necesitaba para la siguiente incursión. Vehículos dispersándose en campos abiertos a ambos lados de la pista, perdiendo la velocidad y el impulso direccional del movimiento en formación, tomando decisiones individuales propias de los vehículos bajo amenaza aérea, que generalmente consisten en buscar cobertura, aunque no exista. Las tierras de cultivo abiertas de Lorena no ofrecen mucha cobertura para un tanque de 45 toneladas. Volvió a tener altura. Tenía su ángulo. Dio la vuelta. La segunda pasada produjo una geometría diferente. Esta vez no se trataba de una aproximación por la cubierta trasera, sino de un ataque contra un vehículo que había girado 90 grados fuera de la carretera, intentando alcanzar una zanja de drenaje poco profunda que le ofrecía cierta protección. El giro había expuesto el casco lateral, que no era su objetivo, pero el blindaje lateral de un Panther, de 40 a 50 milímetros, estaba dentro del alcance de penetración de sus cohetes disparados a un ángulo suficientemente cercano. Abordó con una aproximación más pronunciada que en la primera pasada, pulsó el interruptor a 150 metros, se detuvo y corrigió. El segundo vehículo se detuvo en la zanja de drenaje y giró a la izquierda. No se incendió de inmediato, sino que se detuvo y, al parecer, no pudo continuar.
Un vehículo que no puede continuar en medio de un enfrentamiento activo es un vehículo que ha sido retirado funcionalmente del mismo. 2 carreras. Estaba de vuelta a 1000 pies. La respuesta antiaérea alemana era, en ese momento, real, pero desorganizada. Lo que buscaban los comandantes de tanques alemanes y sus tripulaciones era el origen del ataque que acababan de sufrir. El P-47, el P-38, el Tifón o cualquier cazabombardero que acabara de destruir 2 de sus vehículos. Escrutaban el cielo en altitud, buscando aviones veloces con siluetas militares, preparando sus ametralladoras antiaéreas para objetivos que se movían a 500 km por hora en perfiles de ataque lógicos. El zumbador aparato de 65 caballos de fuerza que volaba en círculo sobre ellos a 300 metros de altura, con el aspecto de un avión de observación al que nadie había tenido que disparar antes, no era lo que buscaban. Realizó 2 ataques más antes de que los vehículos supervivientes llegaran a la protección de la línea de árboles. El tiempo total transcurrido desde la primera adquisición de la columna hasta su disolución y destrucción parcial fue de entre 11 y 15 minutos. El crédito oficial, registrado en los registros de la Cuarta División Blindada el 20 de septiembre de 1944, indicaba la destrucción de un vehículo blindado y la destrucción o inutilización de 4 tanques. 5 vehículos fueron inutilizados en combate desde una aeronave civil de $2.500 por un hombre que había impartido clases de historia a estudiantes de segundo año 3 años antes. El reportero de Stars and Stripes que localizó a Carpenter después lo describió como reservado respecto a todo el asunto, no falsamente modesto, sino aparentemente sin interés en mostrar asombro ante sus propias acciones. Cuando el reportero lo presionó para que explicara su filosofía, Carpenter ofreció la frase que lo acompañaría a lo largo de la historia. Mi idea de librar una guerra es atacar y volver a atacar. El reportero la anotó. Se publicó en el periódico. La afirmación es cierta, pero omite las horas que Carpenter pasó en tierra con un portapapeles y un diagrama de cableado, asegurándose de que el circuito eléctrico funcionara antes de apuntar el grasshopper a cualquier cosa con tripulación dentro. ¿Ataque? Sí, pero primero, piensa. Octubre de 1944 añadió 4 tanques derribados más y un camión blindado. El periódico Stars and Stripes publicó otro artículo. Associated Press lo retomó. Popular Science publicó una fotografía. La revista Liberty publicó un perfil. El apodo se consolidó, Bazooka Charlie. Apareció en suficientes artículos de prensa como para que las formaciones alemanas en su sector comenzaran a tratar a los Elbers, todos los Elbers, cualquier avión de observación que pudieran identificar, como amenazas armadas que requerían una respuesta antiaérea inmediata. En junio y julio de 1944, antes de que ningún Elbir llevara armas, el primer ejército ya había perdido 49 aviones de reconocimiento y 33 pilotos por fuego terrestre alemán en el curso normal de las operaciones. La cifra estaba a punto de aumentar, porque Carpenter había alterado fundamentalmente el cálculo de la amenaza para cada pequeño avión de enlace que volaba en el teatro europeo. Era consciente de ello. Escribió a casa en agosto, fechó la carta antes del gran ataque de septiembre, pero la consciencia ya estaba presente. Mencionó el agujero de bala en el ala y el campanario de la iglesia, y los calificó de menores. Lo que no escribió explícitamente, pero que se encuentra entre líneas en esa carta, en la estudiada sutileza de la época, es la comprensión de que había cambiado algo permanente en la forma de librar esta guerra, y que el cambio tenía costos asociados que no eran solo suyos. Él siguió volando. Una carta a casa en diciembre menciona el frío. Los inviernos de Lorena no son benévolos, y la calefacción de la cabaña de un Piper Cub es más un concepto teórico que práctico. Menciona a los hombres de su unidad sin dar nombres. Un par de chicos. Dice que son auténticos personajes. No menciona a las fuerzas alemanas. No menciona el recuento. Menciona que está leyendo una historia de la guerra de los 30 años y la encuentra incómodamente contemporánea. Principios de 1945. Los médicos del ejército detectaron ganglios linfáticos inflamados durante un examen de rutina. Se le realizaron más pruebas. Enfermedad de Hodgkin. Pronóstico, 2 años, quizás menos. Tenía 32 años. Fue dado de baja honorablemente en 1946. Le dijeron que volviera a casa y arreglara sus asuntos e hiciera lo que pudiera con el tiempo que le quedaba, que resultó ser 20 años más, porque el cáncer en Charles Carpenter aparentemente tenía el mismo problema que los comandantes de tanques alemanes. Subestimaba al hombre. Regresó a casa. Regresó a la docencia. Aceptó el puesto en la Escuela Preparatoria Urbana en Urbana, Illinois, donde permaneció hasta su muerte en 1966. Dirigió un campamento de verano para chicos en los Ozarks,
centrado en las habilidades al aire libre y en lo que él describía como el carácter. Sus antiguos alumnos de Urbana lo recordaban siempre como exigente y justo, un profesor que esperaba que se tomara la materia en serio porque la historia, el registro de las decisiones humanas y sus consecuencias, era seria. No se sabe si sabían de las bazucas y las panteras en las tierras de cultivo de Lorraine. No fue, en ningún caso, un hombre que usara el aula como escenario para su propia biografía. Escribió un poema sobre la guerra que sobrevive en el registro. Su título es Incidente en el bosque. Describe encontrarse con un oficial alemán en un bosque en ruinas, atendiendo a un soldado muerto con el que Carpenter llama una cosa de bebé, azul y parcialmente quemada. Una pequeña pertenencia del hombre muerto que el oficial había recuperado. Carpenter escribe que condujo al oficial a un recinto penitenciario y que los guardias sonrieron y supusieron erróneamente que estaba libre. El poema no intenta resolver el peso moral de lo que describe. Simplemente lo contiene. Un hombre que ha pasado meses presionando un interruptor de disparo contra un blindado enemigo, mantenido en la misma conciencia que un hombre que atiende a un muerto en un bosque roto. El poema no argumenta que estas cosas se cancelan o se explican mutuamente. Argumenta, silenciosamente, que ambas son reales al mismo tiempo. Esa cualidad, la capacidad de sostener dos cosas contradictorias simultáneamente sin resolver la tensión falsamente, es quizás la habilidad histórica más específica que desarrolla un historiador. El pasado está lleno de personas que fueron capaces simultáneamente de heroísmo, humanidad, violencia y compasión, no en secuencia, sino simultáneamente, con la misma conciencia y en el mismo momento. Carpenter enseñó eso durante 20 años a estudiantes de secundaria en Urbana. Si lo comprendieron plenamente, es la misma pregunta que uno se haría sobre cualquier aula. Murió el 22 de marzo de 1966. Tenía 53 años. Le habían dado 2 años de prisión. Su avión ya llevaba 20 años en Europa, pasando por varias matriculaciones. Tras el fin de la guerra y la venta por parte del ejército de sus L4 en Europa como excedentes que no merecían ser enviados a casa, $2.500, un precio que no valía el flete, Rose, el cohetero, acabó en un depósito de excedentes alemán en septiembre de 1946. De allí, se matriculó en Suiza y luego en Austria en 1956, donde voló como remolcador de planeadores para el Aeroclub austriaco, remolcando planeadores sobre las corrientes de aire alpinas en un país que había estado en el bando opuesto de la guerra, como documentaban sus marcas anteriores. Nadie sabía que había sido el avión. Nadie lo buscó. En 2017, un experto en números llamado Joe Shea leía un artículo en una revista de aviación de aviones de guerra, escrito por la hija de Carpenter, Carola Paki, y comprobó el número de serie en su base de datos. El L4H, número de serie 43 a 30.426, se encontraba en el Museo de la Aviación de Austria, del aeropuerto de Graf. El museo no tenía constancia de su historial de servicio. Era simplemente un viejo Piper Cub. Rob Collins, de la Fundación Collins, lo adquirió y lo envió a un restaurador en Lapine, Oregón. Cuando el restaurador desmontó la tela en 2019, encontró los agujeros de bala. Un proyectil había penetrado por la parte inferior del ala, atravesado la bisagra de acero del alerón, arrancado un trozo de una costilla y salido por la superficie superior. Otro había atravesado un puntal delantero, entrando por un lado y saliendo por el otro. Los parches de reparación del ejército seguían en su lugar. Parches de tela aplicados por el personal de mantenimiento en algún lugar de Francia en 1944, aún adheridos después de 75 años de servicio en el clima europeo, en remolcadores de planeadores y en el almacenamiento en museos. Los largueros de madera originales del ala aún conservaban su barniz de fábrica. Las marcas de lápiz graso de la cadena de montaje de Piper eran legibles. Nombres de los trabajadores, fechas de inspección, notas de producción de 1944. La hija de Carpenter nunca había visto un Piper L4 antes del año en que escribió el artículo. Un restaurador le presentó uno, la ayudó a subir a la cabina y quedó abrumada por lo pequeño que era. La cabina es del tamaño de un sillón grande. Las paredes son de tela sobre tubos de aluminio. El parabrisas es de plexiglas tan fino que se puede sentir la diferencia de temperatura al acercar la mano. El panel de instrumentos tiene 6 indicadores redondos. No tiene blindaje. No hay nada entre el piloto y lo que sucede en el exterior, excepto la fina lona y el motor de 65 caballos de fuerza, con el que cualquier fabricante de tractores de jardín se identificaría. Su padre se subió a esa cosa y la voló hacia los tanques Panzer alemanes. Se sentó allí e intentó comprenderlo, pero no pudo del todo. Nadie puede del todo. Esa es la postura honesta.
La restauración se declaró completa el 4 de julio de 2020. Rousi, Larakite, ahora se encuentra en el Museo del Patrimonio Americano de la Fundación Collins en Hudson, Massachusetts, con su configuración de 1944. Pintura verde oliva, diseño en el morro, 6 soportes para bazooka M11 en los puntales del ala, soportes de madera contrachapada y cables eléctricos que llegan hasta el interruptor de la cabina. El agujero de bala en el ala ha sido reparado, pero no oculto, el parche es visible, porque la honestidad sobre lo que sufrió el avión es más importante que la apariencia de perfección. Puedes pararte junto a él. Puedes observar los soportes de los puntales e intentar calcular lo que significaba volar esta cosa con 45 toneladas de blindaje de acero alemán a 600 pies. Lo que requería, no en términos de valentía, que es una palabra fácil para algo difícil, sino en términos de la cualidad específica que Charles Carpenter parece haber poseído en un grado inusual. La disposición a examinar un problema con total honestidad, determinar qué solución respaldaba la física, independientemente de si la solución era sensata según cualquier criterio convencional, y luego ejecutarla con la misma precisión y preparación que dedicó a una lección sobre la guerra del Peloponeso. La guerra le enseñó algo que sus cursos de historia habían estado apuntando durante años sin llegar a comprender, que la diferencia entre el resultado registrado y el resultado que casi ocurrió suele ser menor de lo que el registro histórico hace parecer, y que cuanto menor sea esa diferencia, más probable es que una persona específica, en un momento específico, tomara una decisión que todos a su alrededor no estaban tomando. La diferencia en Arracourt, en septiembre de 1944, era del tamaño de un soporte de bazooka de madera contrachapada y del juicio de un hombre de Illinois que entendía para qué servía y para qué no servía el blindaje del techo del Panzer. La historia está llena de estos huecos. La mayoría se cierran sin que nadie recuerde quién los ocupaba. Charles Carpenter se encontraba en uno de ellos el 20 de septiembre de 1944, a 450 metros de altura, observando una columna que avanzaba por un campo de remolacha de Lorena y decidiendo qué hacer al respecto. Al final, hizo lo que hacen los maestros. Aplicó sus conocimientos al problema que tenía ante sí, con total convicción y sin reservas, y confió en que la preparación sería suficiente para el examen. Si esta historia te llegó, la del profesor, los soportes de madera contrachapada, los agujeros de bala aún visibles tras 75 años de inviernos austriacos, compártela. Dale a me gusta para que más gente la encuentre. Suscríbete para que la próxima historia te llegue antes de que desaparezca. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué momento de esta historia te impactó? ¿Qué detalle te impactó de forma diferente a la que esperabas? Porque los alumnos de Carpenter en Urbana probablemente nunca supieron nada de esto. Y su hija se subió a esa pequeña cabina y no pudo parar de llorar. La historia está casi cerrada. Intentamos mantenerla abierta.